Dejen un comentario y díganme desde dónde están escuchando y qué hora es para ustedes en este momento. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. El silencio que siguió no fue solo tranquilidad. Fue pesado, asfixiante, como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Era el tipo de silencio que usualmente precede a un desastre, o tal vez en nuestra casa, el tipo que sigue a una falta de etiqueta. Mi padre, Michael, no levantó la vista de su plato. Cortó su filete con la precisión de un cirujano, o tal vez solo un hombre que creía que si ignoraba un problema con suficiente ahínco, dejaría de existir. Mi madre, Elizabeth, ya estaba revoloteando, reorganizando el centro de mesa floral, su energía nerviosa irradiaba de ella como ondas de calor. Natalie, no seas dramática, dijo Michael finalmente sin mirarme. Es solo medicamento. Lo compraremos la próxima semana. Chloe necesitaba el kit de cámara para su blog. Es una inversión en su futuro. Una inversión, repetí, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Sí, dijo, finalmente levantando la vista, sus ojos fríos y planos. Una inversión a diferencia de tus constantes gastos médicos. Miré a Chloe, mi hermosa hermana dorada. Tenía 19 años, brillando con salud y vitalidad, completamente absorta en su nuevo teléfono, probando ángulos para su próximo vídeo. Ella ni siquiera nos escuchó. Él no tenía por qué hacerlo. En esta casa, ella era el arte en la pared para ser admirada y protegida. Yo era el panel de yeso, los montantes, el aislamiento necesario para que la estructura se mantuviera en pie, pero invisible hasta que algo se agrietara. Me levanté. Mis piernas se sentían débiles, un temblor recorría mis manos que oculté apretándolas en puños a mis costados. Era una sensación familiar, la manifestación física de la condición neurológica que había estado manejando en secreto durante meses. Pero esta vez, el temblor no era solo miedo. Era rabia, una rabia fría y dura que se instaló en mi pecho como una piedra. ¿A dónde vas?, preguntó Elizabeth, su voz estridente. Ni siquiera hemos tomado el postre. Me voy, dije. Mi voz era firme, sorprendentemente firme. Y no volveré hasta que expliquen por qué una pieza de tecnología vale más para ustedes que mi salud. Natalie, siéntate, ordenó Michael. Estás montando una escena. No, dije, estoy tomando una decisión. Tomé mis llaves del mostrador. Se sintieron pesadas en mi mano, más pesadas de lo que deberían. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en los prístinos suelos de mármol. No miré hacia atrás. Sabía lo que vería si lo hacía, el rostro ansioso de mi madre, el enojado de mi padre, y Chloe, todavía ajena, todavía perfecta, todavía el centro de su universo. Me subí a mi coche y conduje. No fui a casa de un amigo. No fui a un parque a llorar. Conduje directamente a la farmacia. El viaje fue un borrón de líneas blancas y luces traseras rojas. Mi mente estaba acelerada, reproduciendo la conversación, diseccionándola, analizándola como si fuera un plano. Usamos ese dinero para comprar el teléfono nuevo de tu hermana. No era solo egoísmo. Era una declaración de valor. Mi salud, mi supervivencia, valían menos de $2.800. Cuando llegué a la farmacia, mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar mi tarjeta de crédito de mi cartera. El total parpadeó en la pantalla, $2.450. Era todo mi fondo de emergencia. Cada céntimo que había ahorrado de proyectos como autónoma, de saltarme comidas, de caminar en lugar de tomar el autobús. Deslicé la tarjeta. La máquina emitió un pitido. Aprobado. Tomé la bolsa con los viales de medicamento. Se sintió ligera, insignificante para algo que acababa de costarme mi red de seguridad. Volví a mi coche y me senté allí durante mucho tiempo, mirando fijamente el volante. Pensé en el síndrome del niño de cristal. Había leído sobre él hace años en una clase de psicología. El hermano de un niño con necesidades especiales o, en mi caso, estatus especial, a quien se mira a través, nunca directamente, el niño de quien se espera que sea perfecto, que no dé problemas, que sea invisible para que los padres puedan centrarse en el que brilla. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible, tratando de ser de bajo mantenimiento, tratando de ser la buena hija que no necesitaba nada. Y eso no me había llevado a absolutamente nada.
Yo era transparente para ellos. Pero la cosa con el cristal es que cuando se rompe, se vuelve afilado. Y yo había terminado de ser suave y transparente. Estaba lista para cortar. Encendí el coche. No iba a volver a la casa en Connecticut. Iba a mi apartamento en la ciudad, el pequeño estudio que pagaba yo misma, el único lugar donde era sólida, real, visible. Tenía un plan. No era un plan de venganza, no exactamente. Era un plan de auditoría. Una evaluación estructural de la familia que había estado sosteniendo durante 23 años. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con llave detrás de mí. El silencio aquí era diferente. No era el silencio asfixiante de la casa de Connecticut. Era un silencio que yo había elegido. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Abrí la unidad compartida en la nube de la familia, la que yo gestionaba porque a mi padre no le molestaba aprender a organizar archivos. Comencé a buscar, no como una hija, sino como una arquitecta inspeccionando un edificio en busca de fallos, y los encontré. Grietas en los cimientos, discrepancias en los libros de contabilidad, dinero moviéndose de maneras que no debería. Vi el retiro para el kit de cámara de Chloe, $2.800, y justo al lado, una transferencia de mi propia cuenta de ahorros a la cuenta familiar conjunta etiquetada como servicios públicos. Yo había pagado la factura de la luz ese mes. Yo había pagado las luces que iluminaban su cena perfecta. Seguí cavando. Retrocedí 5 años y hubo una pérdida. Un agujero masivo y abierto en las finanzas familiares, $185.000 desaparecidos. La fecha coincidía con un auge de inversión en tecnología que se había estrellado espectacularmente. Mi padre había invertido y había perdido. Me recosté en mi silla. Las piezas estaban encajando. La tensión en la casa, la obsesión por las apariencias, la negativa a gastar dinero en cualquier cosa que no contribuyera a la fachada de riqueza. No eran solo egoístas. Estaban en bancarrota y estaban aterrorizados. Miré la caja de medicamentos en mi escritorio. La etiqueta de advertencia me devolvió la mirada. Notificación obligatoria estatal para condiciones hereditarias. La leí de nuevo y luego leí la letra pequeña. Falta de tratamiento. Negligencia. Investigación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Michael. Estás siendo dramática. El farmacéutico está exagerando. Vuelve a casa. Tenemos invitados esta noche. Necesitas encargarte del catering. Miré el mensaje. Encargarte del catering. No, ¿estás bien? No, conseguiste tu medicina. Solo una exigencia de servicio. Una exigencia de que la hija invisible regresara y lo hiciera todo perfecto de nuevo. No respondí. Abrí un nuevo documento en mi ordenador. Lo titulé Auditoría. Y comencé a escribir. Ya no era solo una hija. Ya no era solo un niño de cristal. Yo era la inspectora. Y estaba a punto de condenar el edificio. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. La ansiedad que usualmente zumbaba en mi pecho como un insecto atrapado había desaparecido, reemplazada por una fría y dura determinación. Tomé mi medicamento, la inyección escociendo al entrar, un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi mano estaba firme. Abrí el calendario familiar. El cumpleaños de la tía Catherine era la próxima semana. Catherine, la hermana de la que mi padre nunca hablaba. La que se había casado con un contador forense y se había mudado a la ciudad, negándose a participar en los juegos de estatus que consumían al resto de la familia. No la había visto en años, pero sabía dónde vivía, y sabía que ella entendería. Imprimí los registros financieros que había encontrado. Imprimí mi historial médico, el diagnóstico que había recibido meses atrás, y el aviso de rechazo de la receta. Puse todo en una carpeta ordenada. Luego me vestí, no con la ropa suave para pasar desapercibida que usualmente usaba para los eventos familiares, sino con mi traje más elegante, el que usaba para las presentaciones con clientes. Conduje hasta la casa adosada de Catherine. Ella abrió la puerta, sorprendida de verme. Se parecía a mi padre, pero más suave, sus ojos agudos e inteligentes. Natalie, dijo. ¿Qué estás haciendo aquí?
Necesito contratarte, dije. O más bien, necesito consultarte. Miró la carpeta en mi mano, luego mi rostro. Dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. Entra. Nos sentamos en su sala de estar, rodeadas de libros y arte, un marcado contraste con las superficies blancas y vacías de la casa de mis padres. Extendí los documentos. Le expliqué la cronología, la inversión perdida, los años de caminar en la cuerda floja financiera, la negligencia, el kit de cámara. Catherine escuchó sin interrumpir. Hojeó las páginas, su expresión sombría. Cuando llegó a la etiqueta de advertencia del medicamento, se detuvo. La leyó, luego me miró. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó. Significa que si no lo trato, el Estado se involucra, dije. Significa más que eso, dijo. Mira la póliza de seguro. Abrió un archivo en su propio ordenador. Era una copia de la póliza de seguro de vida de mi padre, una antigua tomada hace décadas. Las primas eran bajas, el pago masivo, millones. Era el único activo real que le quedaba a la familia. Lo único que se interponía entre ellos y la ruina total si Michael moría. Lee la cláusula de exclusión, dijo Catherine, señalando un párrafo en letra diminuta. Lo leí. Póliza anulada si a cualquier descendiente directo se le diagnostica una condición neurológica hereditaria antes de la edad de 25 años. La habitación dio vueltas. Agarré el borde de la mesa para estabilizarme. Neurológica hereditaria. Mi condición. Él lo sabía, susurré. Sabía que si me diagnosticaban, si aparecía en mi registro oficial, la póliza se anularía. Por eso no quería que recibiera tratamiento. Por eso no pagaba los medicamentos. No estaba ahorrando $2.400. Estaba salvando $5 millones, dijo Catherine, su voz dura. Estaba dispuesto a dejarte sufrir, a dejarte arriesgarte a un daño permanente, para proteger su fondo de jubilación. Me sentí enferma, físicamente enferma. No era solo negligencia. Era un cálculo. Mi salud cerebral versus su seguridad financiera. Y él había elegido el dinero. Y la etiqueta de advertencia, continuó Catherine, la notificación estatal. Si la farmacia marca esto como incumplimiento crítico, entra en una base de datos estatal que las compañías de seguros monitorean. Así que, al no pagar los medicamentos, comencé, activó justo lo que estaba tratando de evitar. O está a punto de hacerlo, terminó Catherine. Si esa bandera no ha llegado al sistema todavía, lo hará pronto. Miré los papeles. La evidencia de la traición de mi padre. Era metódica. Era fría. Y era devastadora. ¿Qué hago?, pregunté. Catherine me miró. Terminas la auditoría. Les llevas esto. Les demuestras que lo sabes y los ves derrumbarse. Se levantó y fue a un escritorio, sacando una chequera. Escribió un cheque y me lo entregó. Era por $5.000. Para la medicación, dijo, y para lo que venga después. No estás sola en esto, Natalie. Nunca lo estuviste. Simplemente. Dejamos que el cristal se volviera demasiado grueso. Tomé el cheque. La abracé, agarrándome fuerte. Por primera vez en mi vida, me sentí sólida. Me sentí vista. Volví a mi apartamento, la carpeta en el asiento del pasajero como un arma cargada. Ahora tenía la verdad. Tenía la ventaja y tenía un plan. Esperé hasta el domingo, el día de la cena familiar semanal. El día en que todos estarían allí. Entré en la casa, la llave que mi madre había exigido que devolviera todavía en mi llavero. La casa estaba tranquila, el aire acondicionado zumbando. Estaban en el comedor, justo comenzando el almuerzo. Natalie, exclamó Elizabeth, levantándose a medias de su silla. Estábamos tan preocupados. No respondiste a ningún mensaje. ¿Estás lista para disculparte? Caminé hasta la mesa. No me senté. Colocé la carpeta en el mármol blanco frente a mi padre. No estoy aquí para disculparme, dije. Estoy aquí para actualizar el libro de contabilidad. Michael miró la carpeta, luego a mí.
¿Qué es esto? Es el costo de hacer negocios, dije. Ábrela. Abrió la carpeta. Vio los extractos bancarios, los registros médicos, la copia de la póliza de seguro con la cláusula destacada en amarillo. Su cara se puso gris. Tú, se ahogó. Revisaste mis archivos privados. Yo gestiono tu unidad en la nube, papá, dije. Recuerda que me lo pediste porque no te molestaba. Esto es, y miró a Chloe, luego a Elizabeth. Esto es un malentendido. ¿Lo es? Pregunté. ¿Es la pérdida de $185.000 un malentendido? ¿Es la cláusula que anula tu póliza de $5 millones si me diagnostican un malentendido? Elizabeth jadeó. Miró a Michael. Michael, ¿es eso cierto? Él no respondió. Solo me miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y odio. Pequeña egoísta, siseó. Hice esto por esta familia, por ti. Si esa póliza se anula, no tenemos nada. Nada. Estamos en la indigencia. ¿Entiendes eso? Así que mi salud era el precio de la entrada, pregunté. Mi cerebro era la garantía. Era una condición menor, gritó, levantándose. Podrías haberla manejado. Un poco de mareo, algunos temblores. Podrías haber vivido con eso. Pero no, tenías que ser dramática. Tenías que ir a especialistas. Tenías que crear un rastro de papel. Tengo un trastorno neurológico degenerativo, papá, dije, mi voz subiendo por primera vez. Si no lo trato, pierdo la función motora. Pierdo la capacidad cognitiva. Me pierdo a mí. Y tú lo sabías. Lo sabías y no te importó. Me importa mantener un techo sobre nuestras cabezas, gritó. Me importa el futuro de Chloe. Ella tiene potencial. Va a llegar lejos. Tú eres solo una arquitecta. Dibujas líneas en el papel. Ella es una estrella. Ahí estaba la verdad, desnuda y fea. Yo era la abeja obrera, Chloe era la reina. Yo era prescindible. Bueno, dije, mi voz volviendo a ese tono frío y firme. Tengo algunas noticias para ti. La etiqueta de advertencia. ¿Qué pasa con ella?, espetó. La de la caja de medicamentos. La que ignoraste. Dice que el incumplimiento crítico con el tratamiento para una condición hereditaria activa una auditoría estatal obligatoria. Como no recogiste los medicamentos, dije, el sistema de la farmacia lo marcó automáticamente. Fue al Departamento de Salud Estatal ayer. Recibí la notificación esta mañana. Saqué una carta de mi bolsillo y la tiré sobre la mesa. Han abierto una investigación por negligencia médica, y como es una condición hereditaria. Miré a Chloe. Marcaron a todos los menores en el hogar para una prueba obligatoria. Chloe levantó la vista de su teléfono, sus ojos muy abiertos. ¿Qué significa eso? Significa, dije, mirando a Michael, que el Estado va a examinar a Chloe, y si tiene el gen, lo cual es muy probable, entrará en su registro permanente. Inmediatamente, Michael se hundió de nuevo en su silla. Parecía como si le hubieran disparado. La compañía de seguros es alertada de las auditorías estatales, dije. Es automático. Así que, no solo la póliza está anulada, sino que acabas de hacer que tu hija dorada no sea asegurable. El silencio en la habitación fue absoluto. Era el sonido de una casa de cristal haciéndose añicos, un panel a la vez. Nos arruinaste, susurró Elizabeth. No, dije. Ustedes se arruinaron a sí mismos. Yo solo encendí las luces. Me di la vuelta y salí. No cerré la puerta de golpe. La cerré suavemente, con firmeza. El clic del pestillo fue el sonido más fuerte del mundo. Me alejé conduciendo. No sabía a dónde iba, pero sabía que no iba a volver. Yo era libre. Yo era sólida. Y por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que no se rompería. Los siguientes meses fueron un borrón de procedimientos legales y silencio. El aviso de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres llegó 2 semanas después. La investigación del seguro fue rápida y brutal.
La póliza fue anulada por fraude y falta de divulgación. Michael enfrentó posibles cargos, pero sobre todo enfrentó la ruina. Chloe dio positivo para el gen. Estaba furiosa, no por la enfermedad, sino por la mancha en su historial. Me culpó durante una semana. Luego culpó a nuestros padres. Cuando el dinero se agotó, también lo hicieron sus sueños de influencer. Tuvo que conseguir un trabajo, uno de verdad. Se mudó, amargada y desilusionada. Me quedé en mi apartamento. Tomé mi medicamento. Los temblores se detuvieron. El mareo se desvaneció. Mi mente estaba aguda, clara. Trabajé en mis diseños. Comencé un nuevo proyecto, un centro comunitario con paredes de cristal, pero un cristal que estaba reforzado, fuerte, irrompible. Una noche, me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi familia. No los odiaba. El odio consume energía. Simplemente me sentía distante, como si fueran personajes en un libro que había terminado de leer. Ya no era un niño de cristal. Yo era la arquitecta de mi propia vida y los cimientos eran sólidos.